Estás escuchando Historias sin filtro, donde las emociones son crudas y las verdades directas. Relatos auténticos de la vida tal como es. Relájate, acomódate y escuchemos juntos. Bueno, mire, todo está bien con su bebé, dijo la pediatra en tono seguro, examinando a la pequeña. Lucía acababa de cumplir 2 meses, pero parecía haber crecido un par de centímetros más desde la última visita de la doctora. La pequeña dormía plácidamente, ajena a las preocupaciones de su madre. «Gracias a Dios», exhaló aliviada la joven madre. «Gracias por venir enseguida. En cuanto vi esa erupción, empecé a imaginarme todo tipo de horrores. No sé cuántas cosas se me pasaron por la cabeza». «No se adelante a los acontecimientos. No tiene por qué inventarse nada», dijo la doctora, revisando por última vez las manitas y los pies del bebé. «Mejor llámeme de inmediato. Así no se pone nerviosa ni altera a la niña con su estado de ánimo. Porque ella lo siente todo, aunque sea tan chiquitita, ¿verdad?». La pediatra le sonrió a la pequeña y ésta gorjeó alegremente en respuesta, como confirmando las palabras de la doctora. «Ay, ¿qué haríamos aquí sin usted?», dijo la joven madre sinceramente, llevándose la mano al corazón. «Qué suerte que nos envíen especialistas tan maravillosos y dedicados a un lugar tan remoto como este». La doctora no respondió nada, solo sonrió cortésmente y empezó a recoger su maletín médico. Karina había cumplido 35 años ese año, pero llevaba casi 2 trabajando y viviendo en este asentamiento taiga, perdido en las profundidades de una región lejana. Le habían asignado una pequeña casa luminosa y su propia consulta en el hospital local, el único en muchas decenas de kilómetros a la redonda. A pesar de ser originaria de la capital y estar acostumbrada a condiciones muy diferentes en su trabajo y vida diaria, la vida modesta y, en cierto modo, austera de la Siberia profunda no la asustó en absoluto. Karina encontraba en esa existencia una espiritualidad especial, similar a la que sentían los monjes al rezar en sus celdas ascéticas en antiguos monasterios. Aquí, lejos del ajetreo urbano, se sentía en su lugar. «¡Doctora! ¡Doctora, espere!», oyó la pediatra a sus espaldas una voz conocida. Carmen, una residente local, una mujer rubia y bonachona que trabajaba en la granja, se apresuraba hacia ella, llevando en las manos un gran bidón esmaltado. Parecía sin aliento, pero feliz. «¿Qué hace? No corra así. Puede caerse», dijo la doctora, mirando a la mujer que corría hacia ella. «Sí», Carmen agitó la mano con energía. «No me pasará nada. Aquí estamos todas acostumbradas», respondió la residente local, recuperando el aliento tras la caminata rápida. A veces te apresuras a la vaca antes del amanecer, pensando, ojalá todo esté bien con ella, sobre todo si espera un ternero. «Doctora, le he traído leche fresca. Hoy ha salido una ordeña especialmente buena». Carmen le tendió el bidón a la doctora. Sus ojos brillaban de bondad. «Oh, no, no hacía falta», intentó negarse Karina. Sin embargo, la lechera resultó ser bastante insistente. «Tome, tome», dijo, negando con la cabeza. «En mi casa sabe cuánta hay, y a usted le hace más falta. Mire qué trabajo tan importante tiene. Usted cura a nuestros niños, haciendo visitas todos los días hasta la noche. Por usted, no solo leche. Nada es demasiado. ¿Sabe qué doctora teníamos antes?». Carmen casi escupió al suelo de la irritación al recordar a la pediatra anterior. A ella, en principio, le importaban un bledo los niños. Lo único que hacía era venir al hospital a charlar, discutir todos los chismes, se embadurnaba la cara con todo tipo de cosméticos y, bueno, a coquetear con nuestro paramédico. Karina se apresuró a tomar el bidón
y agradecer a Carmen. Sentía que la residente local volvería a subirse a su caballo de batalla favorito. Y así fue. La historia sobre la doctora anterior y el paramédico local fluyó como un río. Pero haga lo que haga esa cabra, continuó desahogándose la lechera. Por mucho que intente engatusarlo, nuestro paramédico no piensa ni mirarla, por más que lo intente. La entiendo, pero de verdad tengo que irme. Todavía tengo un montón de documentos que revisar en el hospital. Sin embargo, a Carmen ya no había quien la parara. No podía calmarse hasta que no expresara todos sus pensamientos y sentimientos hasta el final. Tal era su amplia naturaleza rural, no acostumbrada a reprimir las emociones. Nuestro paramédico es un pájaro de otro vuelo. Él es... ¿Cómo se llama? Recordaba la palabra adecuada, deteniéndose un segundo. Ah, ya recordé. A él le hace falta una chica completamente diferente. Carmen miró a la pediatra con una astucia divertida y terminó. Necesita encontrar una esposa como usted, tranquila, serena, que adore a los niños. La joven pediatra se ruborizó, sintiendo cómo se ponía toda roja hasta la raíz del pelo. Por favor, usted debería... Doctora, fíjese en él. Desde que el paramédico perdió a su esposa, lleva casi 5 años solo. Aquí la gente no le va. Él también vino de la capital en su momento, añadió Carmen, sin notar la turbación de Karina. La pediatra en ese momento deseó sinceramente que se la tragara la tierra. Todos, literalmente todos en el asentamiento, la emparejaban con el paramédico local. Karina no discutía. Era un hombre apuesto, alto, de espaldas anchas, con un andar lleno de dignidad, y solo 5 años mayor que ella. Sin embargo, a pesar de la atención que le mostraba el propio paramédico, Karina no le correspondía. Para ella, el apuesto colega viudo era solo un compañero de trabajo agradable que no le despertaba ningún sentimiento. ¿Y cómo podría ser de otra manera si el corazón de la joven pediatra estaba ocupado para siempre por otra persona, su propio esposo? Karina se apresuró a ahuyentar los pensamientos tristes. Además, el modesto edificio de su hospital rural, pintado en tonos beige y gris claro, ya se vislumbraba. Al subir los escalones del porche, Karina pensó involuntariamente en lo afortunada que era de que los habitantes locales la hubieran acogido con tanta calidez y amabilidad. Es bien sabido que no cualquier forastero, y menos de la capital, es capaz de ganarse la confianza de la gente del pueblo. Karina, sin embargo, había logrado convertirse prácticamente en una de ellos, en gran parte precisamente porque estaba literalmente obsesionada con su trabajo. Y ahora, al entrar en su pequeña y acogedora consulta, Karina quiso ponerse de inmediato a rellenar algunos papeles, cuando su atención fue atraída por un enorme y exuberante ramo que estaba sobre su mesa. Alguien había tenido tiempo de poner las flores en un jarrón, de modo que un maravilloso aroma fresco se extendía por la habitación. No, esto no, pensó la pediatra. Ya lo he pedido tantas veces. En ese momento, se oyó un suave golpe en la puerta. Doctora, toc toc, ¿se puede? Javier, con su perfecta sonrisa blanca y brillante, se deslizó lentamente entre la puerta y la consulta. Y a usted, buenos días, dijo Karina, forzando una sonrisa de cortesía. Supongo que estas flores son suyas. ¿Le gustan? Dijo Javier. Quise alegrarle un poco el día. Últimamente parece muy triste. ¿Está todo bien? Karina puso el bidón debajo de la mesa y exhaló con firmeza. Mejor que nunca, solo que no tenía por qué gastar tanto, dijo, volviendo la mirada al ramo. Basta con desearme un buen día. Ya lo hemos hablado, Javier. Estoy categóricamente en contra de cualquier muestra de atención en el lugar de trabajo. De hecho, también fuera del trabajo. La sonrisa de Javier se apagó un poco. Sin embargo,
El hombre no tenía intención de rendirse sin luchar. «Sabe, a veces me parece que me está provocando a propósito», dijo Javier sin cambiar de expresión. «Solo que no entiendo por qué me hace esto, sinceramente. Ya se me están acabando las ideas sobre qué más podría hacer para alegrarla». Karina miró con cansancio a su persistente pretendiente. «Pero, ¿cuánto más? ¿Cómo puedo explicarte que no puede haber nada personal entre nosotros? Entiendo que te cueste aceptar que no quiero salir contigo, pero seamos sinceros. Simplemente queremos cosas diferentes de la vida. Nuestros caracteres no encajan. ¿Qué se le va a hacer?». La joven doctora miró a Javier con súplica. Había perdido la cuenta de cuántas veces había intentado explicarle cosas tan aparentemente elementales. «¿Es porque todavía quieres a tu marido?», le preguntó el hombre, tocando un punto doloroso. Javier sabía que Karina no le gustaba recordar su vida pasada en la capital, y sin embargo, no perdía la oportunidad de recordarle los motivos de su traslado. El rostro de Karina se volvió impenetrable al instante. «Disculpe, pero ahora mismo estoy muy ocupada. Me temo que no tenemos nada más que hablar». «Entiendo tus sentimientos como nadie», dijo Javier en tono serio. «Créeme, yo estuve en tu lugar. Sin embargo, tarde o temprano, tendrás que volver a la vida real. A veces, simplemente tenemos que aceptar que las personas más cercanas y queridas se van. Al dejar ir la situación, podrás finalmente mirar a tu alrededor y ver que hay personas a las que no les eres indiferente. Te esperaré. Espero que pronto comprendas que tú y yo tenemos todas las posibilidades de formar una familia maravillosa». Karina miró a Javier, con los labios temblando y los ojos llenos de lágrimas. «Por favor», gritó, pálida, incapaz de contener la emoción, y luego simplemente rompió a llorar como una mujer, dejando caer la cabeza entre las manos. «Llora, llora», dijo Javier en voz baja, saliendo de su consulta. «Quizás las lágrimas te hagan entrar en razón. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir fingiendo ser una dama de acero?». Karina no le respondió nada. Simplemente no podía hablar en ese momento. Así que Javier tuvo que dejarla, dejándola finalmente en la soledad que tanto deseaba. El estado de ánimo estaba definitiva e irrevocablemente arruinado. El resto del día, Karina lo pasó rellenando las historias clínicas de sus pequeños pacientes y sus madres, además de recibir a los bebés directamente en el hospital. La joven intentaba comportarse como siempre, de forma amable y cortés. Sin embargo, sentía un nudo en el estómago. El conocido dolor sordo, junto con una fuerte ansiedad, comenzó a llenar gradualmente su corazón desde el momento en que Javier la obligó a recordar a su marido de nuevo. «Cariño», se dirigía mentalmente a él cada vez que se sentía insoportablemente mal. «Creo que nos volveremos a encontrar. Que los demás digan lo que quieran, que me recuerden como quieran, que seguramente ya no estás vivo. Yo no lo creo. No lo creo y nunca lo creeré. Tú eres tan fuerte, tan valiente. No pudiste simplemente...». Por la noche, preparándose para dormir, Karina se sentó largo rato frente al espejo, mirando su rostro demacrado por los pensamientos pesados y las preocupaciones. ¿Quién hubiera pensado que en solo 3 años, una mujer joven y enérgica se convertiría de repente en una persona consumida por el dolor, cuyas canas, brillando como hilos plateados en su antes perfecto cabello castaño oscuro, la hacían parecer mucho mayor y más seria de lo que realmente era? La joven pediatra amaba leer antes de dormir, no literatura profesional, sino la narrativa más popular que lograba conseguir. Afortunadamente, en aquellos tiempos, viviendo en la capital, no le faltaban libros. Aquí, lo máximo que podía permitirse era la revista Boletín de Medicina, y eso por suscripción, que había tramitado tan previsora en la oficina de correos el mismo día que se mudó al asentamiento.
Ninguna tienda en línea enviaba libros a una región tan lejana y remota. Y para ser completamente sinceros, a Karina ya no le atraían las intrincadas historias de detectives o las aventuras mágicas en las novelas románticas que tanto amaba antes. El mundo había perdido hace tiempo todo color para ella, y solo su trabajo la mantenía a flote de alguna manera. Sumergiéndose de cabeza en los problemas de los recién nacidos y sus madres, jóvenes o no tanto, la pediatra ahogaba así su propio dolor, que la punzaba en el centro del alma cada vez que recordaba que ella misma no podía tener hijos. Karina se levantó de la mesa donde estaba el pequeño espejo y alcanzó a ver de reojo lo delgada y desaliñada que se había vuelto su figura. La expresión de que la soledad seca a una mujer soltera la describía a la perfección en ese difícil período de su vida. Estaba sola y amaba. Amaba con toda su alma y todo su corazón, incondicional e ilimitadamente, a un solo hombre que, muy probablemente, ya no estaba vivo. Pero Karina no podía ni siquiera permitir la idea de, como dijo Javier, resignarse y dejarlo ir. A pesar de todos los momentos más oscuros de sus reflexiones, en ese mismo corazón donde ahora latía un dolor persistente, quedaba una débil esperanza. Una esperanza que levantaba a Karina cada mañana y la hacía creer que un día maravilloso volvería a escuchar la voz familiar y cálida de su adorado esposo. Esa noche, Karina no pudo conciliar el sueño. Sus pensamientos volvían una y otra vez a su pasado, a esos años maravillosos y ligeros en los que ella y su marido fueron verdaderamente felices, y nada empañaba su tranquila alegría familiar. Construían grandes planes para el futuro, y no sospechaban en absoluto que toda la felicidad que habían construido con tanto esfuerzo y perseverancia podía desmoronarse en un instante. Karina sintió cómo las lágrimas volvían a correr por sus mejillas. «Dios mío», susurró para sí misma. «Cariño, perdóname, soy una tonta tan sentimental». Ante su visión interior, volvieron a desfilar involuntariamente las coloridas imágenes de los años vividos con su marido, sumergiéndola gradualmente en un sueño profundo, pero a la vez tan hermoso y triste, que la propia curandera de las dolencias infantiles hubiera preferido no tener, para no emocionarse aún más, después de su inevitable despertar. Alguna vez, Karina tuvo una vida completamente diferente. Las luces brillantes de la capital, el trabajo en una de las mejores clínicas de la ciudad, las reuniones con amigas los fines de semana y las compras en boutiques de moda, todo esto formaba parte inseparable de la vida cotidiana de la joven doctora. Nació en una buena y respetada familia de médicos. Su madre trabajó toda la vida en ginecología, mientras que su padre era uno de los cirujanos más importantes de la capital. Karina siempre tuvo ante sus ojos el ejemplo de sus padres. Fuertes, decididos, se abrían camino hacia su meta y lo lograban todo por sí mismos gracias a su propia laboriosidad y talentos naturales, así como al deseo de aprender y desarrollarse constantemente en su campo elegido. Pero además de todo eso, también se amaban perdidamente. A pesar de haber vivido juntos casi 25 años, su hija soñaba con continuar la noble dinastía de médicos, eligiendo para sí la especialidad de pediatría infantil. De esta manera, pudo combinar en una sola profesión sus dos pasiones, la medicina y el trabajo con niños. Estudió con facilidad y placer, y terminó la carrera de medicina con matrícula de honor sin dificultad, tras lo cual casi de inmediato consiguió trabajo en una de las mejores consultas de la ciudad. De allí, poco a poco, se trasladó a una excelente clínica privada, donde trabajó los siguientes años, mejorando gradualmente su cualificación profesional. Conoció a su futuro marido cuando ya era una mujer adulta y autosuficiente. Tenía entonces 26 años. El joven empleado del servicio de rescate la conquistó por completo con su fuerza, masculinidad, pero a la vez con su dulzura y bondad.
Nunca antes había conocido a un hombre tan comprensivo como él. En ese momento, ya había tenido varias relaciones fallidas y se había decepcionado del sexo opuesto, planeando dedicarse por completo solo al trabajo. Ese año, junto con un par de especialistas más de la clínica, fue enviada por cuota general a unos cursos de supervivencia, y fue allí donde Karina vio por primera vez a su futuro esposo. El musculoso instructor rubio hizo que su corazón latiera más rápido de inmediato. Su cuidada barba de 3 días se veía tan natural, pero a la vez tan elegante, que la pediatra pensó involuntariamente: ¿acaso no la cuida de alguna manera especial para mantenerla en ese estado tan atractivo para todas las mujeres? Siendo por naturaleza una persona tímida, Karina no sabía con certeza si este impresionante joven se fijaría en ella. Así que simplemente continuó su formación, esforzándose por centrarse en lo principal, para lo que, de hecho, la habían enviado allí. ¿Qué? ¿También te gustó nuestro guapo instructor? La pinchó Laura, su compañera de habitación en el albergue para estudiantes empleados que habían venido a los cursos, y a la vez joven ginecóloga. Y él es un tipo que no se anda con rodeos, ¿verdad? ¿Viste con qué dignidad se comporta, como si supiera que si nos guiñara un ojo, caeríamos enseguida en su anzuelo? Déjame en paz, respondió Karina entonces, sintiendo cómo el color le subía a su rostro, normalmente tan tranquilo y puro. ¿Qué tonterías estás diciendo otra vez? Es guapo, claro, pero nada más. Ajá, lo estabas mirando fijamente con los ojos bien abiertos cuando le hacía reanimación cardiopulmonar a ese maniquí, bromeó su conocida. ¿Seguro que te imaginaste cómo te hacía lo mismo a ti? Laura puso los ojos en blanco soñadoramente. Y Karina solo hizo una mueca, arrugando su adorable naricita. ¡Qué asco! Pareces una mujer adulta, pero te comportas peor que una adolescente. De verdad, qué cosa tan desagradable. ¡Qué asco! ¿Crees que si te haces la santa, él se fijará en ti enseguida? Laura se peinó fácilmente sus rizos con los dedos. Hay que ser más audaz. Hoy en día los hombres ya no valoran la modestia en las mujeres, sino lo que científicamente se llama iniciativa. Pues que las demás se queden con su iniciativa. Yo soy partidaria de los métodos de cortejo más clásicos, respondió Karina con calma. Si estamos destinados a conocernos, él manifestará su intención primero. Y yo, como chica decente, ya veré si vale la pena tener una relación con él, o si es solo un hombre frívolo, en una palabra. Laura negó con la cabeza en señal de reproche. Por eso los anteriores huyeron de ti, ambos a toda prisa, concluyó sin malicia. Eres demasiado exigente y piensas mucho antes de dar el primer paso. Mira, aquí, además de nosotras, hay muchas otras bellezas. Pueden adelantarte. Pero si no lo quiero, cálmate, exclamó Karina, sin poder contenerse, pero enseguida sintió cómo su corazón latía ansiosamente, como si ya estuviera celosa de esas efímeras otras bellezas de las que acababa de hablarle su compañera de habitación. Ya, me callo, sonrió Laura, y dándose la vuelta en su cama, añadió: mañana tenemos la última clase. Ahí está tu oportunidad. Úsala, o volverás a desperdiciar tu felicidad. Karina no respondió nada, solo se dio la vuelta hacia la pared. Tenía la cara ardiendo como si se la hubieran frotado con pimiento rojo, y el corazón le sonaba como un gong en el pecho, de modo que la chica creyó que su compañera de habitación oiría ese extraño sonido en el silencio de la noche. Por primera vez desde su última ruptura, y quizás en toda su vida, Karina sentía emociones tan fuertes hacia un hombre completamente desconocido. ¡Qué tonterías!, se reprendió a sí misma. En estas 2 semanas casi no habéis intercambiado palabras, y tú ya lo estás imaginando como tu prometido. Tonta, duerme ya. Laura tiene razón,
Mañana es un día importante, la última clase, y hay que aprobarla con sobresaliente. ¿Para qué viniste aquí si no? Con estos pensamientos inquietantes, Karina se durmió esa noche. Por extraño que parezca, el día siguiente transcurrió con total tranquilidad. Karina aprobó su examen con un sólido sobresaliente y se preparaba para ir con las otras chicas a una velada artística organizada para ellas por el personal de la base. En el momento en que se miraba críticamente en el espejo, tratando de asegurarse de que no había elegido un vestido demasiado corto para tal evento, se oyó un suave golpe en la puerta de su habitación. ¡Adelante! ¿Quién es?, gritó Karina hacia el pasillo, mientras se ajustaba los pendientes grandes y redondos de plata con esmalte. Alguien entró sin hacer ruido y se detuvo a su espalda. Karina dio un respingo al ver en el espejo un reflejo familiar, pero tan inesperado. ¿Es usted? ¡Dios mío, qué susto me ha dado!, exclamó Karina, girándose. Ante ella estaba el mismo instructor en el que tanto había pensado los últimos días. «Disculpe, no era mi intención», dijo el hombre, turbado, y bajó sus impresionantes ojos azules con timidez. En su mano sostenía un pequeño ramo de flores silvestres que, avergonzado, le tendió lentamente. «Tome, esto es para usted. Disculpe, no sabía qué flores prefiere, pero aquí la naturaleza es impresionante, así que pensé que quizás la flora local la alegraría». Karina lo miraba de abajo arriba, con sus ojos gris oscuro redondos de asombro. El rostro del joven se cubría gradualmente de un delicado rubor, exactamente igual al que, seguramente, había aparecido en su propia piel. «Qué amable, me hace mucha ilusión», dijo Karina, aceptando el ramo. «Son flores realmente preciosas, mejores que cualquier rosa, de verdad». En los ojos del joven brilló una tímida esperanza. Pensé, ¿quizás no le importaría ir a bailar conmigo? Al final de la velada hay algo así como una discoteca. Es gracioso, claro, hombres adultos bailando música popular, pero aún así, la he estado observando desde la semana pasada. Disculpe mi franqueza, pero me ha gustado mucho, así que me gustaría mucho que me hiciera el honor de pasar esta noche conmigo como mi acompañante. Karina, por la emoción, incluso perdió el habla por un momento. Pensar que el rescatador de aspecto severo resultó ser una persona tan tierna y vulnerable. Realmente nunca se sabe qué se esconde detrás de la fachada de brutalidad masculina y calma exterior. Al joven, al parecer, lo habían asaltado todo este tiempo los mismos sentimientos que a ella. «Claro, le haré ese honor», respondió Karina juguetonamente y le sonrió dulcemente a su elegido. «Solo prométame que no fumará mucho. Sabe, no hay nada peor que un compañero que ha fumado antes de bailar. Simplemente tolero muy mal el humo del cigarrillo». El rostro del joven se iluminó con una sonrisa clara y agradable. «Oh, ese deseo puedo cumplirlo fácilmente», dijo el joven, imitando a un genio de cuento. «Porque nunca he fumado y no pienso empezar. Así que a sus órdenes». El hombre juntó las manos en el gesto característico de los genios y se inclinó ligeramente. Karina, en ese instante, no sabía dónde meterse de la vergüenza. «Dios mío, perdone mi falta de tacto», exclamó. «Debería haber supuesto que muchos de sus compañeros llevan una vida sana. Es solo que mis dos pretendientes anteriores no se privaban de un cigarrillo de vez en cuando, y yo después sufría terriblemente por eso». Karina miró a los ojos azules del joven y se mordió la lengua. ¿Quién la había impulsado a recordar a sus hombres pasados? Pero hoy, el empleado del servicio de emergencia tomó sus palabras con comprensión. Parecía no importarle en absoluto la mención de sus romances anteriores. Ofreciéndole su brazo, como un verdadero caballero, la acompañó directamente a la Casa de la Cultura local,
donde los empleados del servicio de rescate ya habían preparado para todos los estudiantes un maravilloso concierto con chistes, poemas e incluso canciones de su propia autoría. Las últimas gustaron mucho a Karina y le causaron una gran impresión. Esa noche, la joven escuchó por primera vez una verdadera canción de autor. Gracias por esta maravillosa velada. Agradeció a su acompañante cuando terminaron los bailes y caminando lentamente bajo los manzanos en flor, llegaron al albergue de mujeres. Hacía mucho tiempo que no me sentía no sé, tan libre, supongo. Aquí fue tan fácil desconectar de las preocupaciones cotidianas y del ajetreo omnipresente. Sí, dijo el joven asintiendo. Siempre he sentido que este lugar tiene una energía especial. Parece que no es nada del otro mundo, una base normal en las afueras de Moscú, pero en cuanto te alejas unos kilómetros de la capital, parece un mundo completamente diferente. Ni rascacielos, ni centros comerciales a cada paso. Solo una vida tranquila y pausada, donde cada uno puede encontrar su verdadero lugar. Karina miraba al joven y no podía creer su felicidad. Allí estaba, el hombre que, como nadie, entendía su estado interior. Por mucho que amara la capital con su ritmo frenético, sus escaparates brillantes y a veces chillones de cafés y tiendas por todas partes, solo aquí, a muchos kilómetros de la ciudad, sintió de verdad lo que era la vida, como si todos sus sentidos se agudizaran de repente, regalándole un conocimiento secreto, pero a la vez tan simple. Cada persona tiene su verdadero propósito. Solo hay que seguirlo y la llamada de su corazón, y entonces la armonía y la gracia llegarán inevitablemente a tu vida. Dígame, ¿podemos vernos otra vez? No lo tome a mal, simplemente me parece que entre nosotros puede surgir algo bueno, dijo el joven, mirándola inesperadamente con seriedad. Claro, le aseguró Karina con calma. Intercambiemos números de teléfono. En cuanto llegue a la capital, le escribiré enseguida. En el rostro del joven apareció una sonrisa tan alegre y un poco infantil que el corazón de Karina latió al instante, calentándose con el calor del sentimiento luminoso que nacía en su alma. De regreso a la capital, Karina pensó mucho en lo que le había aportado este sorprendente viaje. ¿Debería escribir ella primero? ¿O sería mejor esperar a que él se liberara y diera el primer paso? Las dudas de Karina se disiparon cuando, unos días después, recibió el siguiente mensaje en su teléfono. Estaré en la capital en unos días. ¿Quieres que nos veamos? Sin pensarlo un segundo, y temblando de alegría, Karina respondió de inmediato. Sí, te esperaré con impaciencia. En respuesta, recibió un emoticono juguetón, tras lo cual exhaló aliviada. Parecía que una nueva etapa comenzaba en su vida. A la primera cita siguieron varias más, y pronto la relación entre los jóvenes se volvió realmente seria. Parecía que no podían pasar un día separados. Se enviaban mensajes constantemente por teléfono, se llamaban y se mandaban postales bonitas, como jóvenes estudiantes que acababan de conocer el sabor del primer amor verdadero. Menos de medio año después, el joven le propuso matrimonio a Karina. Ella, naturalmente, aceptó, prometiéndole al joven rescatador que lo haría el hombre más feliz del mundo. «Soy yo quien debería prometerte esas cosas, tontita», dijo el novio, gratamente sorprendido por su prometida. «Recuerda, el deber de un hombre es cuidar a su mujer y darle solo amor y alegría, pero además protegerla. Nunca te arrepentirás de haberte convertido en mi esposa». Los padres de Karina aprobaron la elección de su hija. El novio les inspiraba confianza y decía cosas normales y correctas, y después de conversar con el padre de Karina, se convirtió para ellos como de la familia. Aunque crecí en un orfanato, les confesó sinceramente el joven, soy muy consciente de cómo debe ser una verdadera familia. Su hija me ha contado mucho sobre la relación de ustedes con su madre,
Si logro acercarme un ápice a algo similar en mi matrimonio con su hija, seré simplemente feliz. Está bien que tengas la intención de hacer feliz a mi hija, le dijo el padre de la novia. Pero, ¿qué pasa con el hecho de que tu trabajo es peligroso? Puede que un día dejes a mi hija sola. ¿Y entonces qué? Al joven no le turbó en absoluto esa pregunta. En nuestra base se toman todas las medidas de seguridad para el transporte y el equipo. Diagnóstico mensual y, en caso de cualquier daño, se reemplazan inmediatamente las piezas o partes técnicamente importantes del equipo. Habló con el padre de la novia como si estuviera informando sobre el estado de una instalación de servicio a su superior, de forma clara, concisa, para que el hombre no tuviera ninguna duda, y su trabajo, aunque implicaba riesgo para la vida, estaba provisto de todo lo necesario para evitar ese mismo riesgo. En cuanto a la madre de Karina, acogió a su futuro yerno como si fuera un hijo propio. Elena se preocupaba de que el novio, al haber crecido en un orfanato, no hubiera recibido suficiente calor materno en la infancia, y por eso, en cualquier oportunidad, intentaba alimentar al joven con repostería casera o una sopa caliente y sustanciosa. «Toma, prueba», decía la madre, sirviéndole al joven un plato de su famosa sopa de col. «La hice especialmente para ti, como si supiera que hoy vendríais a visitarnos tú y mi hija». Al novio le resultaba incómodo negarse, aunque las sopas de la madre de la novia le parecían un poco pesadas. Agradeciendo a Elena la comida, al mismo tiempo miraba con una sonrisa a su prometida, que también lo entendía todo, pero no podía detener el ataque de bondad de su madre. «Seguro que nunca has probado una sopa de col así», continuaba afanándose la madre alrededor del joven. «Mi hija también sabe hacerla, solo tienes que recordárselo a menudo, porque últimamente, con su trabajo, solo come deprisa. Y ahora no podrá hacerlo. Después de todo, se casa. Tendrá que alimentarlo bien a él y cuidarse ella misma para que tengáis un bebé pronto. Y además, sanito». «¡Mamá!», exclamó Karina, sin poder contenerse, poniéndose roja como una langosta cocida. «Ya basta. ¿Qué bebé? Si ni siquiera nos hemos casado aún, la boda es dentro de un mes. En realidad, queríamos vivir un poco para nosotros primero, y ya después pensar en los niños». Se hizo un silencio incómodo. El novio miró significativamente primero a su prometida, y luego dirigió la mirada a los rostros decepcionados de los padres. «Un poco. ¿Cuánto tiempo sería aproximadamente?», preguntó Elena con tristeza en la voz. «Espero que no se conviertan en una de esas parejas modernas que creen que es mejor tener 3 gatos, un perro y un loro, en lugar de tener un par de niños sanos. No sois de esos, ¿verdad?». «¿Qué dices? No, claro que no», exclamó Karina de inmediato. «¿Cómo se te pudo ocurrir algo así? Somos gente absolutamente normal, y sin duda tendremos hijos, solo que no tan rápido. Quiero trabajar un poco más, en fin, realizarme primero como especialista». «Cariño, pero nada te impide realizar tus intereses en pediatría y ser madre al mismo tiempo», observó Roberto con razón. «Ya no somos jóvenes y nos gustaría cuidar de los nietos mientras todavía tenemos fuerzas». «Mi hija solo quiere decir», se unió inesperadamente a la conversación el novio, «que ella y yo hemos decidido esperar 1 año o 2, hasta que decidamos definitivamente que estamos listos para la llegada de un bebé a nuestra familia. Nadie habla de quitarles la alegría de relacionarse con los nietos», lo tranquilizó su futuro yerno. «Bueno, si se trata de ese plazo, entonces está bien», respondió el suegro, masticando los labios. «Sea así, vivan por ahora para ustedes. Solo no lo alarguen, ¿de acuerdo? Después de todo, la edad de su hija ya es la más adecuada. ¿Quién sabe qué complicaciones pueden surgir durante el embarazo si quiere dar a luz después de los 30? Karina apretó la cuchara con toda la fuerza de la que era capaz. Por mucho que amara a sus padres,
esa preocupación por su estado y su capacidad para dar a luz le provocaba un ligero pánico. Siempre había sabido que quería ser madre, pero quería decidir ella misma a qué edad y cómo exactamente sucedería. Su padre y su madre, sin embargo, la presionaban constantemente, asustándola con la idea de que su edad reproductiva ya había superado, en su opinión, todos los límites razonables. Karina todavía tenía frescos los recuerdos de lo molesta que se puso su madre cuando rompió con su último pretendiente. O más bien, la verdadera razón de su molestia no fue la tragedia personal de su hija, sino que no se le ocurrió quedarse embarazada del chico para, como dijo su madre entonces, tener un hijo para ella y cerrar así el doloroso asunto en su familia. Karina sintió que su prometido le apretaba la otra mano debajo de la mesa. Su mirada parecía decirle: «Cálmate, esto no cambia nada, haremos lo que nosotros queramos». Karina le sonrió a su prometido y volvió a pensar en lo afortunada que era de haber conocido a un hombre que la entendía de verdad. La boda fue modesta. Por parte del novio, solo unos pocos de sus mejores amigos del escuadrón. Por parte de la novia, amigas, familiares y un par de buenos conocidos de su padre, invitados especialmente a la celebración desde el ministerio. Los jóvenes decidieron no organizar una fiesta ostentosa. Parte del dinero ahorrado lo destinarían a la primera cuota de una hipoteca. Los jóvenes soñaban con tener su propio apartamento, ya que Karina vivía todo este tiempo con sus padres, y el novio, de hecho, en un piso alquilado. Sin embargo, los padres les hicieron a la pareja un regalo de bodas realmente regio. «Tomen», dijo el padre de la novia al novio, entregándole las llaves de un apartamento nuevo. Un 2 ambientes en pleno centro, cerca del metro. 10 minutos, y mi hija podrá llegar a la clínica sin atascos. Y tú también tendrás la oportunidad de acortar un poco el camino a tu trabajo. El novio no sabía cómo agradecer a su suegro, y solo lo abrazó fuertemente. «Gracias», dijo sinceramente el novio. «Si supieran lo agradecidos que estamos». «No hay de qué», respondió el padre de la novia, restándole importancia. «Esto lo hago, en primer lugar, por mi hija, para que viva más cómoda. Cuídala, y no te olvides de los nietos. Mi madre y yo los esperaremos mucho», le recordó el cirujano mayor a su yerno, tras lo cual le amenazó juguetonamente con el dedo. Karina, al enterarse de que ella y su marido tendrían ahora su propio apartamento, gritó de alegría y se lanzó al cuello de su padre. «Papá querido», decía la joven, sin dejar de besar a su padre en la mejilla. «Eres el mejor, mi querido. ¿Cómo os las arreglasteis tú y mamá?» «Bueno, ahorramos algo, no lo negaré», dijo el padre, ruborizado de alegría por su hija. «Decidimos con mamá prepararte un nido familiar con antelación. No somos animales, sabemos lo difícil que es hoy en día para los jóvenes ganar dinero para su propia vivienda». Los jóvenes se sintieron en ese momento los más felices del mundo. Miraban con valentía al futuro y creían que les esperaba una larga y hermosa vida familiar. Los primeros 2 años pasaron para la joven familia como un instante. Karina trabajaba todo el tiempo en la clínica y por las tardes se convertía en una ama de casa desesperada, cocinando constantemente algo delicioso e inusual para complacer a su marido, que regresaba tarde por la noche de su peligroso servicio. Gabriel, por su parte, estaba constantemente de viaje. ¿En cuántas situaciones extremas no le tocó estar? Karina, por supuesto, se preocupaba con todo su corazón por su marido, y cada vez esperaba su llamada con el corazón encogido. Sin embargo, Dios fue misericordioso, todo estaba bien. A pesar de que a su marido le tocó sacar gente de escombros, ahuyentar a pescadores despistados de un estanque medio derretido, y muchas cosas más. Y luego ocurrió un acontecimiento feliz en su familia. Una tarde, cuando Gabriel regresó del trabajo, Karina lo recibió con los ojos brillantes de felicidad y astucia.
¿Qué pasa, cariño? ¿Qué ha sucedido? Le preguntó el esposo a su querida esposa. Tengo una sorpresa para ti, le dijo Karina confidencialmente y lo llevó al salón. Allí, en una mesa exquisitamente puesta, esperaba a su marido una cena festiva, como no había recibido de su esposa en mucho tiempo. En el centro, en un enorme plato de porcelana pintado, le esperaba un gran pollo asado a la francesa con vino. Al lado, en una cacerola, había patatas dulces hervidas con ruibarbo y mariscos fresquísimos, que Karina había dispuesto cuidadosamente en un plato aparte. Y al otro lado de la mesa, en un jarrón alto, se veían frutas apetitosas, y junto a ellas había una botella de excelente vino, y por alguna razón, también un paquete de zumo de naranja. «¡Vaya!», exclamó Gabriel, sinceramente admirado. «¿Por qué motivo tenemos esta fiesta?». El hombre besó a su esposa y la miró interrogativamente. «¿Te han ascendido?». «Bueno», respondió Karina evasivamente. «Podría decirse, solo que no es el tipo de ascenso que piensas». «Ah, sí. Interesante», dijo el esposo, intrigado, tras lo cual su esposa lo envió a lavarse las manos, y ella aprovechó para desplegar las servilletas limpias. Quería mucho que esa noche fuera memorable para ambos, y para ello todo debía parecer simplemente perfecto. «¿Y cuál es la sorpresa?», preguntó Gabriel un poco después, cuando ella lo sentó a la mesa y le puso en el plato el pollo humeante. «Estoy impaciente por saber». El marido hizo sonar juguetonamente el tenedor y el cuchillo, mostrando que tenía mucha hambre y esperaba la respuesta de su esposa. «Te lo diré enseguida. Solo que primero, por favor, abre el zumo y el vino. Yo puedo tomar...». El rostro de Gabriel al principio no entendió la indirecta de su esposa, y comenzó a desenroscar tranquilamente el tapón de corcho del vino con el sacacorchos, cuando de repente lo comprendió. «Espera, ¿y por qué quieres zumo precisamente?». Karina intentó sin éxito reprimir la sonrisa. Sentía que volvía a ruborizarse. Se cubrió los labios con la mano y miró a su marido de forma elocuente. «¿Quieres decir que estás embarazada?», preguntó Gabriel en voz baja. Karina bajó los ojos y luego asintió afirmativamente. «Dios mío, cariño, vamos a tener un bebé. Mi amor, mi sol. ¡Qué felicidad! Voy a ser padre, ¿entiendes? ¡Padre!». Gabriel casi dejó caer la botella, intentando levantarse de la mesa y abrazar a su esposa. Cuando lo logró, hizo girar a Karina en un alegre vals. La joven reía y no apartaba la mirada de su amado esposo ni por un minuto. «¿Cuántas cosas tenemos que hacer ahora?», decía el hombre, emocionado por la felicidad de ser padre. «Ya hay que decidir dónde estará la habitación del bebé, elegir la cuna. ¿Ya se lo has dicho a tus padres?». «Aún no», respondió su esposa, sacudiendo su abundante cabello y sin dejar de reír. «Se lo diremos juntos cuando vayamos a casa de mamá y papá el próximo fin de semana». Gabriel asintió comprensivamente. «Dios mío, pensaba que la felicidad era esto. Una esposa querida y una cena caliente todos los días, un apoyo fiel. Pero esto es algo completamente diferente. Cuánto te quiero, mi querida, cuánto te quiero». Para la pareja comenzaron días de semana emocionantes, pero tan maravillosos. Aparentemente, todo seguía igual, pero ahora cada noche se ocupaban juntos de los asuntos propios de todos los futuros padres. Juntos elegían el cochecito para el bebé. Soñaban con cómo pintarían ellos mismos la pared donde pondrían la cuna. Discutían si nacería un niño o una niña, y qué nombre le pondrían a su futuro bebé. Un día, cuando Karina estaba ya en el tercer mes de embarazo, ella y su marido decidieron pasar su día libre de forma cultural, y por eso fueron al teatro. Daban una nueva obra, y ella tenía muchas ganas de verla.
La obra impresionó a la joven con sus decorados y la fuerza de la actuación de los actores. La noche prometía ser completamente inolvidable, ya que después del teatro, Gabriel propuso ir también a un restaurante. Pero después de un espectáculo de 3 horas, tú y yo definitivamente tenemos que reponer fuerzas con algo inusual, dijo Gabriel alegremente a su esposa al salir del teatro. Debes estar terriblemente cansada. Sería un marido horrible si después de todo esto te obligara a cocinar algo en casa. No, vamos a comer a algún buen sitio. Si haces eso, serás simplemente el marido ideal, aceptó Karina. Para ser sincera, ahora mismo estoy dispuesta a comerme un elefante, o al menos un hipopótamo. Esos sándwiches diminutos en el bar del teatro no me impresionaron en absoluto. La cena fue magnífica. Karina ya se preparaba para recordar esa noche como una de las más hermosas de su vida juntos, cuando ocurrió algo completamente impensable. La pareja ya salía al estacionamiento. Gabriel había pedido un taxi, y este debía llegar en cualquier momento, cuando 3 hombres desconocidos les cortaron el paso. A juzgar por las pupilas dilatadas y el fuerte olor, estos tipos estaban claramente bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia, y las manos de los 3 estaban cubiertas de tatuajes que se veían azulados en el crepúsculo otoñal. Colegas! Gritó uno de ellos a los otros, y la compañía entera se puso al instante a examinar a la pareja. Gabriel comprendió de inmediato lo que estaba pasando, y levantó las manos amistosamente. Muchachos, no se preocupen. Vamos a separarnos amistosamente. No queremos problemas. Tomen. El rescatador sacó la cartera del bolsillo interior de su chaqueta y sacó todo el dinero en efectivo que tenía. Es todo lo que tengo, de verdad, muchachos. Tomen, y que Dios los acompañe. Mi esposa y yo solo queremos irnos a casa. Eso es todo, dijo Gabriel lo más tranquilamente posible. Sin embargo, Karina, paralizada por el terror en ese instante, sentía con cada célula de su cuerpo cuán tenso estaba su marido. El más alto de los 3 y, evidentemente, el líder de esa banda, miró con desprecio la pequeña suma que le ofrecía a Gabriel. Luego dio un par de pasos hacia el esposo y con un movimiento rápido le arrebató el dinero de las manos. Como un mono que ha encontrado un nuevo juguete en el fondo de la jaula, el hombre saltó alegremente ante sus secuaces. «¡Miren, colegas!», agitaba los billetes delante de sus caras. «Hoy la gente es comprensiva». «Y a mí me gusta», dijo con voz desagradable el segundo de ellos, aburrido, y luego, sin venir a cuento, se quedó mirando fijamente a la mujer embarazada. «Ni pelea, ni tía para un rato». El hombre calvo y regordete se acercó lentamente a Karina. Esta mujer no está nada mal, creo», dijo el canalla. «Jugosa». Gabriel se interpuso al instante entre él y su esposa, y Karina sintió cómo se le secaba la boca de repente. Un segundo después, un desagradable nudo ácido le subió por la garganta, haciendo que instintivamente se agarrara el vientre, donde nacía la vida de su pequeño hijo. Miedo, un miedo animal y repugnante por la vida de su marido y de su hijo o hija, aún no nacido. Eso era lo que sentía Karina en ese momento. Se pegó a la espalda de su esposo, cerrando los ojos por un segundo. «¡No te acerques a ella!», le gritó Gabriel al rostro, y al instante adoptó una postura de combate. «Un movimiento y puedes despedirte de tu miserable vida». «Vaya, este pedazo pulido también sabe hablar», respondió en lugar de su compañero el tercer delincuente, que se distinguía por una musculatura muy desarrollada. «Intenta decir eso otra vez». Con estas palabras, el canalla sacó de su pecho una reluciente hoja plegable, que recordaba sospechosamente a una navaja de afeitar. «¿Qué? ¿Ahora no eres tan valiente, dijo el gordo, señalando la mano de su amigo.
Ahora, mis amigos y yo te arreglaremos la cara rápidamente, para que sepas cómo hablar con gente respetable. Y tu tía se viene con nosotros. No te asustes, está aquí cerca, hasta los arbustos más cercanos. Los tres se rieron como viejas llenas. Gabriel se quedó petrificado, completamente preparado para un salto mortal. Cuando yo diga, simplemente corre, sin mirar atrás, le susurró el esposo a su esposa por encima del hombro. No, me quedaré aquí contigo, gimió lastimeramente Karina contra su chaqueta. ¿A qué esperas, conejita? Sal con los tíos grandes, continuó arrullando el hombre gordo. Los tíos tienen muchas ganas de jugar contigo, tantas que ahora mismo van a acabar con tu novio. Apenas terminó de hablar, los tres se lanzaron sobre su marido. ¡Corre!, le gritó Gabriel a su esposa, y al instante se enzarzó en una lucha desigual con los tres vampiros. Comenzó a darles patadas y puñetazos desordenados, tratando de alejar a los atacantes. El hombre no podía realizar ninguna presa, ya que corría el riesgo de ralentizarse demasiado, lo que sería fatal para él. Karina se lanzó hacia la derecha, esperando rodear al matón con la navaja. Sin embargo, este fue astuto, y de inmediato le dio un fuerte golpe en el abdomen. ¿A dónde vas, nutria?, siseó el hombre y agarró a Karina por el pelo, pegándola así. La mujer sintió primero un olor horrible de su aliento, y luego, como una hoja fría, se posó en su delicado cuello. ¡Cariño!, gritó, y Gabriel perdió la vigilancia al instante, por lo que recibió un golpe demoledor en la mandíbula y cayó de rodillas. ¡No!, gritó Karina en un arrebato de desesperación y golpeó al canalla con todas sus fuerzas en la ingle. A pesar del dolor en el abdomen, no podía permitir que los criminales acabaran con su marido, así, delante de sus ojos. «¡Acabad con él, colegas!», gritó el tipo alto, y él y el gordo empezaron a patear a Gabriel en el abdomen y la cabeza. Karina logró liberarse por un segundo de la lucha mortal del matón. Sin embargo, este alcanzó a cortarla con la navaja en el pecho. Bajando la cabeza, la joven vio cómo un arroyo escarlata empapaba su vestido claro. «¡Ven aquí!», rugió el canalla, y con un golpe corto y preciso, le clavó el arma justo en el abdomen a Karina. El mundo que la rodeaba se convirtió en un instante en una gran mancha borrosa para la mujer. El dolor era tan insoportable que Karina se olvidó de cómo respirar. Susurrando el nombre de su marido por última vez, cayó y se sumergió en una oscuridad total. Con el rabillo del ojo, Karina alcanzó a captar el chillido de las sirenas de la policía. Evidentemente, los empleados del restaurante habían oído el ruido en el patio trasero y habían llamado a la policía. Junto con ellos llegó una ambulancia, pero Karina ya no vio eso. La rodeaba por todas partes una oscuridad pegajosa y fría. «Cariño, cariño, ¿me oyes, cariño? Soy yo, tu marido». Con enorme dificultad, Karina abrió los ojos. Sobre ella había un techo perfectamente blanco, que al principio incluso la cegó con su luz. Cerca de ella, Karina oyó un pitido desagradable. Eran los aparatos médicos especiales que registraban su estado. Sintió que tenía un tubo de plástico largo insertado en la nariz, por el que le llegaba aire fresco. Luego sintió que alguien le apretaba la mano con cuidado y ternura. «Cariño», dijo muy débilmente, «¿eres tú de verdad? ¿Estás vivo?». El rostro de su esposo inclinado sobre ella lo confirmó. «Soy yo, el hueso duro de roer. Gracias a Dios. Pero tú me has asustado mucho, cariño. Creí que te había perdido». Karina tardó exactamente medio segundo en recordar todos los acontecimientos que precedieron a su estancia en el hospital. «El bebé», exclamó la joven con voz pálida, y al instante se llevó la mano al abdomen. Este estaba completamente plano y fuertemente vendado. «Nuestro bebé, cariño, ¿qué le pasó?», preguntó Karina,
presintiendo ya lo peor. Gabriel, en lugar de responder, solo bajó los ojos y luego se despeinó nerviosamente el cabello. Los médicos lucharon tanto por tu vida. No tuvieron elección. A nuestro bebé ya no se le podía salvar de todos modos. Lo siento mucho, cariño. Lo siento mucho. ¡No! ¡Solo no! ¡No puede ser! Karina se puso histérica. En ese momento, el médico tratante entró corriendo en la habitación. ¿Qué ha hecho? Miró con enojo el cirujano mayor a Gabriel, mientras intentaba sujetar a la mujer que se debatía en convulsiones. ¿Quién le permitió darle esas noticias a la paciente, cuando ella misma está al borde de la muerte? Abandone la habitación inmediatamente. Enfermera, enfermera, tráigame un sedante rápido. Se dirigió el médico a la enfermera, que se acercó en ese mismo instante. Es mejor decírselo de inmediato, dijo Gabriel sombríamente, levantándose con dificultad de la silla. Después habría sido aún más doloroso. El cirujano lo miró y luego negó con la cabeza severamente. Lo entiendo todo. Ambos están en shock, pero eso no le daba derecho a arriesgar así la salud de su esposa. Gabriel pareció ignorar lo que dijo el cirujano. Miraba a su esposa que lloraba con un sentimiento de desesperación absoluta. Su amada estaba casi muerta, y además había perdido al bebé, y él, empleado del servicio de rescate, no había podido evitarlo. Cariño, volveré a pasar mañana, dijo Gabriel con lágrimas en los ojos y salió de la habitación. Lo más difícil para Karina aún estaba por venir. Después de una larga y dolorosa recuperación, el médico le dio un veredicto desalentador. Debido a las lesiones sufridas, nunca más podría tener hijos. La joven quedó absolutamente destrozada. Al regresar a casa, Karina no recordaba lo que sucedía a su alrededor en esos momentos. Todos los días se fundían en una línea gris, sin esperanza. Gabriel intentaba de alguna manera llegar a su esposa, sacarla de ese estado comatoso, pero todo era inútil. Los padres, tan abatidos por el estado de su hija como el marido, también intentaban hablar con ella. Sin embargo, ella no reaccionaba a nada. Nadie, excepto su marido y sus familiares, sabía lo difícil que era para Karina levantarse cada mañana para volver a ser, al menos una sombra de sí misma. Solo después de casi un año pudo volver a percibir conscientemente la realidad que la rodeaba. El dolor por la pérdida del bebé aún estaba demasiado fresco para olvidar por completo lo vivido, y el abdomen de Karina ahora llevaba para siempre las marcas de esa noche monstruosa. Cicatrices. Karina las escondía bajo ropa oscura y gruesa. Ya no podía ponerse un traje de baño o un vestido ligero de verano. Siempre le parecía que los extraños se quedarían mirando sus horribles cortes. Incluso con su marido, ahora se comportaba de forma fría y reservada. Y no era que lo culpara en absoluto de lo sucedido, pero sabía el tormento que él mismo debía estar sufriendo, y por eso ya no consideraba apropiadas las demostraciones de su amor, al menos hasta que toda esta historia se disolviera definitivamente en la cotidianidad de la vida que continuaba. Para recuperarse y distraerse de la tristeza incesante, Karina volvió a trabajar. A pesar de que le resultaba insoportablemente doloroso ver a los hijos de otros todos los días, Karina se daba cuenta cada vez más de que, poco a poco, se sentía un poco mejor. El dolor, muy lentamente, se iba a lo más profundo de su alma, dejando en su lugar solo una calma que rozaba la indiferencia. Para empezar, incluso eso era una salvación para Karina. Y luego, cuando parecía que apenas había recuperado una base sólida, todo su mundo se desmoronó de nuevo, en pequeñas partículas, de las que ya no podía reconstruir nada. Esto sucedió exactamente hace 3 años, un año antes de que Karina se mudara definitivamente al asentamiento. Gabriel había ido entonces en un viaje de trabajo a algún lugar del norte, a una región lejana.
Ese año, unos incendios terribles arrasaban allí, y Gabriel fue llamado junto con otros empleados del servicio de rescate para apagar el fuego desde helicópteros, utilizando una suspensión especial para sofocar el fuego. Lo peor, por lo que Karina se reprochó todo el tiempo después, fue que no sintió absolutamente nada. Dejó ir tranquilamente a su amado marido, la única persona querida, a ese maldito viaje. 2 días después de la partida de Gabriel, la llamaron de un número desconocido. «¡Ah! ¿Es usted?», se oyó una voz masculina desconocida al otro lado del teléfono. «Sí, soy yo. ¿Con quién hablo?». «Es el capitán del escuadrón de respuesta a emergencias, su marido». El corazón de Karina se le cayó al estómago al instante. Se le hizo difícil no solo hablar, sino simplemente pensar. «Sí», respondió la mujer, apenas audible. «Manténgase firme. Su marido murió heroicamente al apagar un incendio en una zona forestal». A Karina le pareció que el suelo bajo sus pies empezaba a moverse lentamente. Agarrándose al borde de la mesa para no caer, volvió a preguntar. «¿Cómo que murió? No, debe haber algún error. Solo hace 2 días que se fue. Yo...». «Lo siento mucho», dijo el capitán, un poco más suavemente. «El helicóptero de su marido tuvo una situación complicada. Una de las palas falló, tras lo cual todo el aparato cayó al río. El cuerpo de uno de los pilotos lo encontramos enseguida, pero el de su marido seguramente se lo llevó la corriente río abajo. Nuestros buzos ya están revisando toda la zona allí». Algo dentro de Karina se contrajo débilmente. Quizás eran las últimas fibras nerviosas. «Espere, ¿quiere decir que no se ha encontrado el cuerpo? Pero eso puede significar que tuvo una oportunidad. Quizás aún esté vivo. Quizás la corriente lo arrastró a la orilla en alguna parte y necesita ayuda». Se oyó un suspiro triste al otro lado del teléfono. «Si todo fuera tan simple», le respondió el capitán. «La altura desde la que cayeron era considerable. Además, los daños del helicóptero son tales que... En fin, en su lugar, yo no me haría muchas ilusiones. Pero nuestro grupo está haciendo todo lo necesario para rastrear esa zona de la manera más efectiva posible». Karina respondió al capitán con frialdad y decisión. «Afortunadamente, capitán, usted no está en mi lugar, y dudo que alguna vez lo esté. Iré en el primer vuelo posible. Quiero participar personalmente en la búsqueda de mi marido». «Basta, no necesita todo esto, de verdad», le advirtió el capitán paternalmente. Sin embargo, la esposa del rescatador era una persona directa, si se trataba de preservar a la familia. «Deje que yo decida qué debo hacer y qué no, capitán. Dígame la dirección. Iré». Tras advertir a sus padres y a su jefe, Karina se dirigió al corazón de la taiga. Junto con los miembros del equipo de búsqueda y rescate, recorrió los bosques de cabo a rabo, pero, por desgracia, no encontró ningún rastro de su marido. «Ya le dije que con esto solo se apena inútilmente», se quejó el capitán por la llegada de Karina. «De todos modos, no hemos logrado nada concreto». «No», le dijo Karina con firmeza. «Mi marido será considerado desaparecido hasta que encuentren su cuerpo. Solo entonces me resignaré a que ha muerto. Hasta entonces, deben continuar la búsqueda todo el tiempo que sea posible». Karina, exhausta, regresó a la capital, y la búsqueda de su marido continuó durante varios meses más. Sin embargo, todo fue en vano. Finalmente, la mujer llegó a una decisión difícil: dejarlo todo en la capital y mudarse a vivir permanentemente a un remoto asentamiento en la taiga. Precisamente así resultaron ser estos lugares. «Hija, querida, recapacita», le suplicó su madre, abatida por toda la situación. «Entiendo que el dolor de la pérdida se quedará contigo para siempre en el corazón, pero quieres dejar no solo el trabajo y la casa, quieres dejarnos a nosotros también».
La anciana madre de Karina contenía las lágrimas con sus últimas fuerzas. «Mamá, perdóname, pero esto es lo único que realmente necesito ahora», le explicó Karina. «No puedo quedarme aquí más. Todo me recuerda a él y a cuánto teníamos juntos, a cuánto nos unía y a cuánto hemos perdido». Elena miró a su hija con una mirada atenta y comprensiva. «Prométeme al menos que me escribirás», le pidió la madre con voz suplicante. «Claro que sí, mamita, mi querida», aseguró su hija, abrazando a la anciana. «En cuanto me instale, te escribiré enseguida. Ya he hablado con el hospital local, me contratan de inmediato en mi especialidad. ¿Te imaginas? Allí el personal es muy pequeño, solo unas 10 personas, así que no hay que temer rumores sobre mi persona». «Ay, querida, los rumores son una plaga», dijo la madre, secándose los ojos con un pañuelo. «Aunque no quieras, surgirán de la nada. Eres una persona nueva para ellos, así que al principio no confiarán en ti, te observarán. Ten paciencia un poco, quizás te adaptes a su forma de vida. Solo escríbeme, querida, no te olvides de tu madre y tu padre». Karina abrazó a su madre con ternura y le prometió que todo estaría bien. A la mañana siguiente, ya estaba sentada en el avión que la llevaba a las lejanas e inexploradas tierras siberianas. Cuando a la mañana siguiente, después de una noche difícil, llena de sueños mezclados con recuerdos, Karina se despertó. Le dolía tanto la cabeza que no sabía qué hacer. Tomando 2 pastillas para el dolor, llegó como pudo a su puesto médico, esperando que el aire fresco y los aromas de las hierbas del bosque la reanimaran un poco. Sin embargo, apenas se había sumergido en los documentos, cuando Carmen, la lechera, irrumpió en su consulta. «Doctora, doctora, ayúdeme. Solo en usted queda esperanza», dijo la residente local, sin aliento por la carrera. «¿Qué pasa? Cálmate, recupera el aliento. ¿Quieres que te sirva agua?» «No tengo tiempo», dijo la rubia regordeta, agitándole la mano. «¡Prepárese!» «¿A dónde?», no entendió Karina. «Lucía, la nieta de nuestra curandera, está muy mal. Estuve en su casa, en el bosque». La residente local señaló vagamente el espacio a su alrededor. Lucía ya entonces, por así decirlo, empezó a languidecer ante mis ojos. Y esta mañana les llevé leche, y la curandera me ordenó: «Llama a tu doctora, mis hierbas no ayudan». Karina había oído algo de refilón sobre la curandera ermitaña local. La anciana, que según los rumores superaba los 100 años, rara vez aparecía en el pueblo, prefiriendo comprar alimentos y cosas a través de las residentes locales. Karina no aprobaba que las mujeres fueran a ver a la curandera, pero no podía hacer nada al respecto. Desde pequeñas estaban acostumbradas a consultarle sobre todos los asuntos relacionados con las mujeres. Lo único que esperaba Karina era que fueran lo suficientemente inteligentes como para no confiarle su vida y la vida de sus pequeños hijos a la partera. No hacía mucho, sin embargo, corrió el rumor en el pueblo de que a la curandera le había nacido una nieta. Pero por mucho que Karina intentó ir a verla para examinar a la pequeña, nunca logró encontrar la cabaña en el bosque de la vieja bruja. Y la hija de la curandera se negaba rotundamente a visitar a los médicos. Ella y su abuela, en principio, como entendió Karina, estaban en contra de las tecnologías y la medicina modernas. «Pero han dejado al niño así con sus hierbas», exclamó Karina, preocupada, y se preparó de inmediato para ir. «¿Cuántos años tiene Lucía?». La residente local se quedó pensando un minuto. «Pues parece que es muy pequeña aún, 1 año a lo sumo». «Aún mejor», dijo Karina, negando con la cabeza. «¿Puede guiarme hacia allí, a la curandera? Siempre me pierdo cuando intento ir». La residente local miró a Karina de forma un tanto extraña, y luego murmuró en voz baja: «Extraño, en alguna parte».
Interesante, respondió Carmen, ya más alto. Bien, solo sígame paso a paso. El terreno es pantanoso, es fácil tropezar. Media hora después, las dos mujeres caminaban juntas por la espesura impenetrable del bosque. Carmen caminaba ligera y enérgica, casi volando sobre las raíces y ramas afiladas que, al parecer, se apartaban del camino de la residente del pueblo. Para Karina, sin embargo, este viaje se convirtió en un verdadero infierno. Para cuando llegaron al borde del bosque, donde se encontraba una cabaña ordenada, Karina se sentía agotada como un limón, y además toda arañada por los árboles y arbustos de la zona. «Ya llegamos», dijo Carmen satisfecha, señalando la casa de la curandera. «Con su permiso, me iré a casa. Todavía tengo 1000 cosas que hacer en la granja». «Claro, ve», asintió Karina a la lechera. «Gracias por tu ayuda. Es sorprendente cómo yo misma no pude encontrar su casa todo este tiempo. Parece que no está lejos, pero cada vez me desviaba del camino». Carmen miró a Karina con un poco de sospecha. ¿Quién sabe por qué la vieja bruja no la dejaba entrar a su casa?, pensaba la lechera en el camino de regreso. Significa que creía que así debía ser. Quizás sentía alguna competencia de su parte. Después de todo, la pediatra era doctora. Y además, de verdad, la curandera y su hija nunca quisieron a los médicos. Karina, al quedarse sola, se apresuró a subir al porche de la cabaña y llamó suavemente a la puerta entreabierta. Nadie le respondió. Entonces, decidió entrar ella misma sin invitación. El ambiente interior era de lo más místico, como si Karina hubiera ido de visita a casa de la mismísima Baba Yaga. Por todas partes colgaban manojos de hierbas variadas, había frascos con conservas incomprensibles, y se sentía un fuerte aroma a enebro y agujas de abeto. La joven pasó al salón esperando que en algún lugar allí estuviera el niño enfermo. La habitación resultó ser bastante austera. Una vieja mesa de roble, un par de sillas, una lámpara de queroseno, una cómoda y un par de fotografías en marcos. En una de ellas aparecía una chica con un vestido tipo sarafán, parecido a los que se queman en primavera en la fiesta de la Maslenitsa. Estaba abrazada a una mujer muy anciana, arrugada como una aceituna seca. A juzgar por todo, estas eran la curandera y su hija. «Dios mío, ¿cuántos años tendrá entonces la hija?», pensó Karina sorprendida. Si es verdad que su madre tiene 100 años, entonces esta mujer es definitivamente una bruja. Y además, logró tener un hijo. Karina volvió a poner la fotografía en su lugar y miró la segunda imagen. Y fue entonces cuando sintió que algo se le rompía por dentro. «¿Qué has venido a buscar?», se oyó detrás de Karina una voz ronca de anciana. «Si hubiera sido por mí, te habrías perdido en los pantanos. Pero parece que hoy ha surgido una situación sin salida. La propia taiga te ha dejado pasar hasta mí». Karina se giró lentamente hacia la curandera, encontrando la mirada de sus ojos negros y maliciosos, como las pupilas de un cuervo. La curandera resultó ser muy menuda, menos de la mitad de la altura de Karina, pero a pesar de ello, parecía muy decidida y un poco hostil. «¿De dónde sacó esto?», preguntó Karina, señalando con el dedo la segunda fotografía. Allí, con una barba espesa y el pelo largo, estaba su marido. Claro, había cambiado mucho físicamente, se había vuelto más rudo, y su mirada se había vuelto huraña. Pero era él, sin lugar a dudas. «Dejarás eso en su sitio», le dijo la anciana con severidad. «No es tuyo, así que no tienes por qué mirarlo». Los labios de Karina temblaron con un fino escalofrío, y las rodillas se le aflojaron al instante, volviéndose como de algodón, como aquella vez cuando intentaba huir del bandido. «No haré nada hasta que me diga de dónde sacó esta foto», casi le gritó Karina a la curandera en la cara. La mujer masticó un poco sus labios incoloros y secos, y luego respondió.
Eso deberías preguntárselo a él. Pronto te verás con él. Él también fue a la ciudad a buscarte, pero se cruzaron, Dios sabe. Tal es vuestro destino. Bueno, ¿vas a curar al niño o no? ¿Para qué te llamé aquí? Suspiró pesadamente la curandera, y luego preguntó con énfasis. Karina pareció despertar de un largo sueño. Por dentro, todo le temblaba. Muéstreme a su nieta, asintió finalmente la doctora, y siguió a la curandera a una pequeña habitación, cuyo techo era aún más bajo que en el salón. Aquí, en una cuna diminuta, yacía una niña pequeña y pálida, solo que sus mejillas ardían con un rubor inusualmente brillante. ¿Es Lucía?, preguntó Karina, poniéndose manos a la obra de inmediato. Examinó a la pequeña y miró horrorizada a la curandera. ¿Y bien?, preguntó la curandera. Lleva enferma así desde hace 3 días, y solo empeora. No entiendo por qué mis remedios no le ayudan. Pero, ¿entiende que su nieta tiene neumonía?, preguntó Karina en voz alta, con los ojos brillantes. La niña necesita hospitalización urgente. Gracias a Dios que la residente local me trajo hasta usted. Un poco más, y habría perdido a la niña. ¿Lo entiende? El rostro de la curandera se arrugó aún más, como si hubiera mordido una manzana ácida. «No grites, ya entendí», respondió la anciana, sumisa. «No, simplemente me interesa saber dónde está su madre», preguntó Karina, mirando con enojo a la anciana. «No, esto es increíble, haberla dejado así. Ya está, ahora solo consuelo y rezar para que Lucía se recupere». El niño emitió un débil sonido bajo las manos de Karina. «¡Dios mío! ¡Está ardiendo!», dijo Karina, y sacó una jeringa y una ampolla de medicamento de su maletín. «¿Y qué es eso? ¿Y vas a inyectárselo?», preguntó la curandera con desconfianza, mirando la ampolla. «¿Quieres decir, chipar a mi nieta? No te lo permitiré». Y la curandera le bloqueó el acceso a la cuna a Karina. «Cálmese, es un antipirético estándar que se usa en estos casos, infantil», respondió Karina con seguridad, mirándola a los ojos. La anciana dudó, pero finalmente se apartó, permitiendo que le pusiera la inyección a su nieta. «Ahora debería sentirse mejor», dijo Karina y miró a la curandera. «¿Qué palabras sabe? Chipar a mi nieta. Increíble. ¿Y yo qué sé lo que tienen ustedes en la cabeza, los de fuera?», preguntó la curandera con tono indignado. «Mi hija adoptiva se fue al bosque hace 3 días y no ha vuelto. ¿Quizás tus colegas la entregaron para experimentos?». Al instante siguiente, grandes lágrimas rodaron por los ojos de la curandera. Karina comprendió que la mujer ya no estaba completamente en sus cabales y que sería mejor llevarse a la niña al hospital. Entre todos estos pensamientos, Karina casi olvidó la misteriosa fotografía que había visto en el salón de la anciana. Sin embargo, al minuto siguiente, la solución a este misterio se presentó en persona. «Doctora, ¿está bien?», preguntó un hombre con evidente preocupación en la voz. Ya casi me arrastraba a los pies de la curandera, rogándole que me permitiera llamar a un médico de verdad. Karina se giró con cautela hacia el hombre, tratando de no desmayarse. Su esposo perdido estaba justo delante de ella, exactamente igual que en aquella fotografía. «Cariño», fue lo único que pudo decir Karina, pálida como la cera. «Dime que es verdad. ¿Eres tú? ¿No estoy soñando?». El hombre la miró por un minuto con una expresión de incomprensión, y luego en sus ojos brilló primero una chispa de reconocimiento, y luego se agarró a la puerta para no caer al suelo. Los recuerdos se precipitaron sobre su cerebro como una avalancha de nieve. «Gabriel, ¿nunca has visto a nuestra doctora del pueblo?». La anciana alternaba la mirada entre Karina y el hombre. «¿Por qué te llama Gabriel? ¿Así te llamaban en tu vida pasada?». Y luego la curandera miró atentamente a Karina
y solo después dijo con desagrado: ¿Así que eras tú a la que llamaba entonces en su delirio? Y yo, pensando por qué me caíste mal de inmediato, sentía que estabais conectados. Pero no pensé que tan estrechamente, que vuestro hilo se extendía por todo el país. Karina, cariño, soy yo, Gabriel. ¿Lo ves todo bien, querida? ¿Cómo pude olvidarlo todo? A pesar de la distancia que los separaba, Gabriel se acercó a su esposa, que lloraba de felicidad, con 2 zancadas, y la estrechó en un fuerte abrazo. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Sabía que estabas vivo, cariño. Hablábamos todas las noches, rezaba por ti, sentía que no te habías estrellado en el helicóptero. Solo que, ¿quién te...? La curandera y su hija. ¿Y cómo llegaste aquí? Gabriel la miró con ansiedad, pero con amor infinito, y luego dijo: Te lo contaré todo, te lo prometo. Pero, por favor, primero llevemos a mi hija al hospital. Estoy muy preocupado por su estado. ¿Hija? Dijo Karina asombrada, y se apartó de su marido. ¿Así que la hija de la curandera tuvo un hijo tuyo? Por un minuto, un silencio tenso se cernió entre la pareja, y luego Karina logró recomponerse y dijo con cierta sequedad: Sí, tienes razón. La vida de un niño está por encima de todo. Tomando a la niña en brazos, Gabriel se apresuró a salir de la cabaña. Sin dificultad, guió a Karina de vuelta a la aldea, a través de la espesura del bosque, y ante las miradas sorprendidas de los aldeanos, llevó a su hija directamente al hospital. Una vez que la pequeña Lucía recibió toda la ayuda necesaria, y Karina se aseguró de que su vida ya no corría peligro, se dejó caer agotada en el pequeño sofá de su consulta. «¿Podemos hablar?», dijo Gabriel, entrando suavemente. Karina levantó hacia él sus ojos enrojecidos por la preocupación y las lágrimas. «¿Aún tenemos algo de qué hablar?», preguntó con voz incolora. Gabriel entró con cautela en la consulta y cerró la puerta con llave. «Karina, tengo tanto que contarte», comenzó. «Y antes de eso, quiero asegurarte, si hubiera podido recordar un solo día de nuestra vida juntos antes, habría regresado a la capital contigo de inmediato, de verdad». Karina sonrió tristemente en respuesta. «Parece que te encontraste tan bien aquí, que ni siquiera tuviste que recordar nada. ¿Nada se movió en tu alma mientras te escondías con esas hechiceras del bosque?». Gabriel la agarró de las manos y la obligó a mirarle a la cara. «No, Karina, lo has entendido todo mal. Simplemente no podía recordar nada. ¿Entiendes? No podía». Y Gabriel comenzó su triste relato. La onda expansiva me lanzó directamente al río. No recuerdo bien cómo sucedió. Solo sentí un fuerte empujón y unos segundos de caída libre, y luego frío y dolor. Cuando la curandera me encontró en la orilla, estaba gravemente herido, inconsciente. Ella y su hija lograron arrastrarme hasta su cabaña, y allí... Gabriel suspiró nerviosamente. Allí pasé los siguientes 6 meses, prácticamente sin recuperar la conciencia. Esas mujeres me cuidaron. Digan lo que digan, algunas de sus pociones tienen un poder curativo increíble. No sé, quizás fue algo parecido a un coma, y solo cuando me recuperé por completo, era como una hoja en blanco, ¿entiendes? Ni siquiera recordaba mi nombre, no sabía quién era. Gabriel se frotó el puente de la nariz, como si quisiera borrar de su memoria todo lo horrible que le había sucedido. Karina escuchaba sin interrumpir. Quería saber toda la verdad, toda hasta el final. Volví a aprender a caminar. Tengo algo en la espalda, ya que ahora no siempre puedo mantener el equilibrio. Pero eso no es grave, si no intento correr demasiado rápido y no levanto cargas demasiado pesadas. La niña no cuenta, añadió y bajó los ojos. La hija de la curandera estuvo conmigo desde el principio. Me cuidó, me dio de comer con cuchara, en fin, me devolvió a la vida. Disculpa, pero es la verdad.
Una sonrisa amarga apareció en el rostro de Karina. ¡Qué conmovedor! Karina se confesó en silencio que la carcomía la envidia. Y luego volví a caminar exclusivamente porque había perdido completamente la memoria. Decidí quedarme un tiempo aquí, hasta que recordara quién era y si tenía familia. Naturalmente, ayudaba a las mujeres en las tareas del hogar, cazaba, pero todo eso lo hacía sin salir del bosque, ¿entiendes? La curandera me inculcó que podría ser un criminal fugitivo, y entonces en la comisaría seguramente habría una orden de búsqueda para mí. Intenté explicar, le dijo Gabriel a su esposa. Y la había, respondió Karina distante, solo que en esa orden de búsqueda figurabas como desaparecido. Karina se cubrió el rostro con las manos, incapaz de asimilar toda esa información. Dios mío, te busqué tanto tiempo, y tú... Estoy vivo, respondió Gabriel con firmeza. Estoy vivo y estoy sentado aquí, intentando explicártelo todo. Pero, ¿cómo explicas a la niña? Lo llevó Karina al punto principal. Gabriel miró a lo lejos, transportándose por un instante a sus propios pensamientos. Quiero mucho a Lucía, y quiero llevármela conmigo cuando todo termine y se recupere por completo. Fue un momento de debilidad, Karina. Tienes que entenderlo. No recordaba nada, absolutamente nada. Y la hija de la curandera fue tan buena conmigo. Cuando me dijo que estaba embarazada, comprendí que pasara lo que pasara, cuidaría de mi hija. Su esposa se dio la vuelta. No quería que su marido viera su rostro en ese momento. Solo que la hija de la curandera ya no está, Karina. ¿Qué? No entendió Karina. ¿No está? ¿Recuerdas que la curandera dijo que se había ido al bosque y no había vuelto a casa en 3 días? Pues bien, hoy la encontré. ¿Qué le pasó? Susurró Karina, presintiendo algo malo. Está muerta, respondió Gabriel secamente. ¡Dios mío!, exclamó Karina, y se tapó la boca con las manos para no gritar. ¿Cómo sucedió? Gabriel se frotó las palmas sudorosas por el miedo. Karina nunca lo había visto tan asustado. Al parecer, fue a recoger hierbas y bayas, pero... En fin, fue un oso. La reconocí solo por el vestido y la cesta. Karina sintió que se le helaban los pies. ¿Y se lo vas a decir a la curandera? Gabriel solo negó con la cabeza. Sospecho que ella misma ya se ha dado cuenta, que piense mejor que su hija se ahogó en el pantano, a que se entere de mí una verdad tan terrible. Aquí tienen conceptos un poco diferentes sobre la muerte. Enterré a la hija de la curandera allí mismo, en el bosque. Así que, si Dios quiere, la curandera no se la encontrará. La taiga, como dio, así se lo lleva de vuelta. La curandera contaba que encontró a su hija siendo una adolescente solitaria, que supuestamente se escondía en el bosque de su padrastro, y acogió a la chica. No te enfades con ella, Karina. De verdad que era una muy buena persona. ¿Qué? ¿Cómo puedo ahora, después de enterarme de eso? Karina sintió cómo la vergüenza la quemaba por dentro sin piedad. Por desgracia, solo después de la noticia de su muerte, pudo ver en ella a la persona que le había salvado la vida a su marido, y no a una intrigante que la había separado de él. Karina, preguntó Gabriel en voz baja, ¿nos vamos de aquí cuando Lucía se recupere? ¿Nos vamos? ¿Podrás perdonarme? Karina miró a los ojos azules de su marido, y en ese mismo instante tomó la única decisión correcta. Claro, Gabriel, sigo siendo tu esposa. Y así fue. En cuanto la pequeña Lucía se recuperó, la pareja, rápidamente preparada para el viaje, estaba lista para tomar el autobús esa misma noche hacia el aeropuerto más cercano, desde donde un helicóptero podría llevarlos a tierra firme, y de allí podrían llegar a la capital en un avión normal. Gabriel quiso ir a despedirse de la curandera, cuando Carmen, la residente local,
lo sorprendió con una trágica noticia. Al parecer, la vieja curandera había fallecido la noche anterior. Evidentemente, no pudo soportar la pérdida de su hija. Supuso entonces la lechera. Y la edad también. Nadie sabía con certeza cuántos años tenía la curandera. Karina, al enterarse de la muerte de la anciana, incluso se emocionó. Por mucho que se relacionara con ella y sus métodos de curación no tradicionales, nunca le deseó tal destino. «No se preocupe, doctora», le aseguró la residente local. «Enterraremos a la curandera como se debe, según el rito cristiano». Karina agradeció a la buena mujer del pueblo y, despidiéndose de todos, excepto del insistente paramédico, se fue con su marido y Lucía de regreso a la capital. Al regresar a casa, lo primero que hicieron fue adoptar oficialmente a la pequeña Lucía y restaurar todos los documentos de Gabriel. Los padres de Karina estaban felices al saber que su yerno estaba vivo después de todo. Organizaron una gran fiesta por este motivo, y Lucía se convirtió para ellos en la tan esperada nieta, que llegó casi 10 años después de la boda de su hija. Gabriel regresó a trabajar en el servicio de rescate, pero debido a la lesión sufrida, ya no pudo trabajar en el campo, por lo que volvió a lo que había empezado. Ahora asesora y entrena a jóvenes rescatadores. Actualmente está lleno de fuerza y energía, y quiere hacer su vida más tranquila y constructiva, dedicando la mayor parte de su tiempo a la educación de su hija y a su querida esposa. Karina, por su parte, continuó trabajando en la clínica, volviendo a sus anteriores responsabilidades. Ella, como antes, cura a los niños, solo que ahora en casa la espera su propia pequeña hija, a la que ama más que a la vida, y por la que da gracias a Dios cada día. Así, tras pasar por una serie de desgracias y pruebas, la familia finalmente encontró una segunda oportunidad para ser feliz, y esta vez no tienen intención de dejarla escapar.